Alicia miraba a su esposo como si intentara encontrar en él al hombre del que alguna vez se enamoró. ¿Cuándo y cómo se volvió tan ajeno? Tal vez siempre había sido así, solo que ella antes no lo notaba. Pero ahora eso ya no tenía importancia. «Luis, si compramos el departamento, lo registramos a nombre de los dos», dijo esforzándose por mantener la voz firme. «Si no, retiro mi parte del dinero». Ambos estuvimos ahorrando. Vendimos el departamento de mi abuela. Técnicamente yo puse más, pero el dueño vas a ser solo tú. Luis resopló, visiblemente molesto. «Alicia, qué materialista eres. ¿Qué importa a nombre de quién esté? Somos familia. Ponernos a contar quién dio más ya es demasiado. Se supone que somos uno solo, ¿no?» Alicia guardó silencio, apretando tanto los dedos que los nudillos se le pusieron blancos. Frunció los labios tratando de calmarse. «Si no hay diferencia, entonces, ¿por qué debe estar solo a tu nombre?», preguntó, observando su reacción con atención. Luis se quedó congelado, como si no hubiera entendido lo que acababa de oír. «Porque sí, porque quiero», soltó al fin. «El hombre en casa es quien manda». Alicia cruzó los brazos sobre el pecho. En el pasado solía aceptar sus decisiones en silencio, reprimía sus deseos y confiaba en su «yo sé lo que hago». Pero ahora todo eso le parecía absurdo. «Luis, ya basta. Vivimos en el siglo XXI. Registramos el departamento a nombre de ambos, o no lo compramos». Él intentó replicar, pero ella no le dio oportunidad. «Y tú también podrías empezar a ahorrar. No pasa nada si por un mes o dos te abstienes de tu cervecita nocturna». Los ojos de Luis se abrieron con sorpresa. Durante 10 años, Alicia había sido sumisa, obediente, casi invisible, y de repente, sin previo aviso, se atrevía a contradecirlo. Apretó la mandíbula. Seguro era culpa de su amiga Natalia. Luis no soportaba a Natalia. Ella era directa, hacía preguntas incómodas y siempre lo miraba como si fuera un mal chiste. Esta historia fue enviada por una suscriptora. Escriban sus propias experiencias en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. En casa se instaló un silencio tenso. Alicia estaba sentada junto a la ventana, observando cómo el horizonte se oscurecía. Últimamente pensaba seguido que su matrimonio era solo una fachada. Luis llegaba cada vez más tarde a casa, con excusas cada vez menos creíbles. Ella no era ingenua. Sabía perfectamente que había otra mujer, pero no sabía qué hacer con eso. Un día se lo confesó a su amiga. «Natalia, si Luis se va, ¿qué hago yo? ¿Cómo voy a seguir?», preguntó con voz temblorosa. Natalia se encogió de hombros, mirándola con una mezcla de ternura e ironía. «Pero si ya no estás viviendo, solo estás sobreviviendo. Tu Luis siempre ha pensado en sí mismo. Trabajas en 2 empleos, ganas más que él, y aún así parece que le tienes que dar las gracias». «¿Y qué le debo?». «Es tu esposo», respondió Alicia en voz baja, bajando la mirada. «¿Esposo?». Natalia soltó una risa incrédula. «¿Y cuándo fue la última vez que hizo algo por ti? ¿Te dio flores? ¿Se preocupó por ti?». Alicia no respondió. No necesitaba hacerlo. «Exacto, le das igual. El día que ya no le sirvas te va a sacar sin pestañear». Las palabras de Natalia quedaron dando vueltas en su cabeza. Alicia recordó cómo solía ser, segura, vibrante, decidida. Alguna vez fue capaz de comerse el mundo. Ahora, no era más que una sombra de sí misma. Mientras tanto, Luis seguía sintiéndose dueño de todo. Alicia era para él una presencia cómoda, callada, siempre dispuesta. Estaba convencido de tener todo bajo control. Incluso cuando ella insistió en registrar la propiedad a nombre de ambos, él aceptó, pero guardó rencor. La verdad era que Luis ya llevaba una doble vida desde hacía tiempo. Tenía una amante joven y llamativa que le exigía regalos, cenas caras, viajes. Las deudas se acumulaban, pero él se repetía que era solo temporal. Lo importante era mantener a Alicia sumisa. Finalmente, compraron el departamento. Era amplio, luminoso, con grandes ventanales. Luis
Se paseaba por las habitaciones con aire triunfante, hasta que un día Alicia tocó un tema nuevo. «Luis, creo que deberíamos pensar en tener un hijo», dijo, como quien no quiere la cosa. Él la miró, como si hubiera propuesto algo absurdo. «¿Estás loca? Mira estas paredes, ni muebles tenemos aún y ya estás pensando en hijos». Alicia guardó silencio, sintiendo cómo la invadía el vacío. Su voz sonó cansada. «Simplemente nunca vas a querer un hijo». Luis solo se encogió de hombros. Ni siquiera creyó necesario discutir. Pasó un año. El departamento se llenó de detalles acogedores, pero la felicidad no llegó. Luis casi no dormía en casa. Se había vuelto más frío, más áspero, y el silencio entre ellos era cada vez más denso. Hasta que una noche, al regresar tarde, soltó: «Me voy. Quiero que te vayas del departamento. Lo necesito». Alicia lo miró buscando algún rastro de cariño. No encontró nada. «Esa es tu decisión, Luis, pero yo no me voy. Este departamento también es mío». Él se quedó de pie, parpadeando, sin saber qué decir. «No tienes a nadie, y no vas a tener a nadie», escupió. «Tienes que obedecerme». Alicia dio un paso al frente, mirándolo directo a los ojos. «Esas son tus palabras, pero yo ya no las voy a escuchar. Quítame tu parte, divorciémonos, pero lo demás ya no es tu problema». Su voz sonaba fría, su mirada era hielo. Luis entendió que no había vuelta atrás, pero no supo qué decir. Alicia salió del cuarto dejándolo solo y por primera vez en mucho tiempo se sintió fuerte. Pasaron varios meses desde que Alicia dijo con firmeza que no se iría del departamento. Luis decidió no presionarla por el momento, convencido de que, tarde o temprano, encontraría la manera de echarla. Estaba seguro de que esa actitud decidida era solo un arrebato que se le pasaría. Pero con cada día que pasaba, Alicia se volvía más distante, más fría. Eso lo irritaba profundamente. Antes, Alicia siempre cedía, aceptaba sus decisiones sin chistar. Ahora ni siquiera levantaba la vista cuando él explotaba. Su silencio era pesado, como si su mente ya estuviera en otro lugar. El departamento que tanto le enorgullecía ahora empezaba a volverse una carga. Ya no se sentía el dueño de nada. Solo quería que todo volviera a ser como antes. Le desesperaba que Alicia no lo buscara, que no intentara arreglar las cosas. Una noche llegó más tarde de lo normal, a las 3 de la mañana. Todo estaba oscuro en la entrada. Escuchó una respiración tranquila, pero Alicia no salió a recibirlo. No calentó la comida, no lo esperó despierta como lo hacía antes, ni siquiera salió de la habitación. Era como si él ya no existiera, y esa sensación lo golpeó como un puñetazo. «¿Qué carajos?», pensó furioso. Al día siguiente, decidió jugar su última carta. «Alicia», dijo, intentando sonar calmado, «encontré comprador para mi parte del departamento». Ella lo miró por encima del hombro, doblando ropa con tranquilidad. Luis se quedó desconcertado. Esperaba lágrimas, gritos, súplicas, pero ese gesto tan sereno fue como una bofetada. «Mañana firmo el contrato», continuó. «Te vas a tener que ir. El nuevo dueño decidirá qué hacer contigo». Alicia simplemente asintió, como si le hablara de algo que no le importaba, pero por dentro la ansiedad comenzaba a crecer. Sabía que Luis era capaz de cualquier cosa si veía una oportunidad de sacar ventaja. Había escuchado sus frases, como cuando decía que por dinero podía hacer lo que fuera. Sentía rabia, pero no podía darse el lujo de perder el control. Al día siguiente, Luis salió temprano. Alicia se quedó sola, con un nudo en el estómago. Unas horas después, escuchó que se abría la puerta principal. Pensó que era Luis de vuelta, pero en la entrada apareció un hombre alto, algo torpe en sus movimientos. «Disculpe, ¿usted es Alicia?», preguntó, algo incómodo. Ella se levantó, mareada por la sorpresa. «Sí, ¿y usted quién es?». «Soy Eugenio. Compré la mitad de este departamento. Espero que podamos llegar a un acuerdo». La noche fue extraña. Eugenio resultó ser un hombre reservado, casi tímido, pero con una presencia firme.
Le propuso que conversaran sobre cómo convivirían mientras decidían el futuro del departamento. «Trabajo por turnos largos en el norte», le explicó. «Solo estaré aquí un par de meses al año. El resto del tiempo el departamento será todo suyo». Alicia se sentó en la cocina distraída con un cuaderno hasta que notó una marca en la mesa. Una rayadura de cuchillo. Esa mesa la compraron ella y Luis cuando se mudaron. Antes representaba un nuevo comienzo. Ahora solo mostraba el desgaste de todo lo vivido. Eugenio sacó algo de comida del bolso y empezó a cocinar sin hacer mucho ruido. Alicia lo observaba mientras se movía por la cocina con naturalidad. «Veo que ya se está acomodando», dijo ella, esbozando una leve sonrisa. Eugenio se volteó sorprendido por su tono amigable. «Espero que no parezca una invasión. Solo quería romper un poco el hielo». Durante la cena, Eugenio le contó que llevaba tiempo buscando un buen lugar para vivir. Le confesó que no sabía nada del lío con su exesposo. «Yo también pasé por algo parecido», dijo. «No soporto ver que alguien sufra por culpa de otro». Alicia sintió que esas palabras tocaban una parte de ella que había aprendido a esconder. Después de cenar, recogieron la mesa y Eugenio se retiró a la habitación que había elegido. Alicia se quedó sentada, preguntándose cómo sería la convivencia con ese hombre tan inusual. Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía tranquila. Quizás, solo quizás, eso era el comienzo de algo nuevo. Al día siguiente, Alicia se sentía extraña. No sabía exactamente qué la inquietaba, si la presencia de Eugenio o la idea de que esa convivencia indefinida se volviera algo permanente. Hacía mucho tiempo que no compartía su espacio con alguien que simplemente la escuchara, sin intentar imponer nada, y eso, aunque le resultaba desconocido, también le parecía agradable. Eugenio era un hombre callado, casi invisible. Aquella mañana se levantó temprano, tendió su cama, lavó su taza de café y se fue sin hacer ruido. Alicia solo alcanzó a oír el portazo suave de la puerta de entrada. Le daba pena admitirlo, pero después de tantos años con Luis, no estaba acostumbrada a ese tipo de respeto. Luis, por el contrario, siempre dejaba un desastre tras de sí. Sus calcetines podían estar tirados en cualquier parte y los platos sucios se acumulaban en la tarja durante días. Alicia limpiaba en silencio, diciéndose a sí misma que eran tonterías que no valía la pena discutir. Pero ahora, al comparar, se sentía liberada de una carga invisible. Fue a la cocina a prepararse un café y se detuvo en seco al ver una nota pegada al refrigerador. Era de Eugenio, con letra grande y un poco chueca. «Si quieres platicar, escríbeme. Estoy disponible. Eugenio». Alicia sonrió sin querer. Una nota sencilla, amable, sin exigencias. Le tomó una foto con el celular. No supo bien por qué. Pasaron algunos días y casi no coincidían. Eugenio llegaba tarde, saludaba con un gesto tranquilo y desaparecía en su cuarto. Alicia trataba de descifrar quién era realmente, pero no encontraba excusas para iniciar una conversación. El ambiente era extraño, como si ambos esperaran que el otro rompiera el silencio primero. Una noche, escuchó un golpecito suave en la puerta de su habitación. «¿Alicia? Disculpa que te moleste. ¿Podrías ayudarme con algo?» Ella abrió, algo sorprendida. «¿Ocurrió algo?» «No, todo bien», respondió él, rascándose la cabeza con cierta vergüenza. «Es solo que no encuentro una olla». Alicia se rió por primera vez en días. «La olla está arriba, en la repisa más alta», dijo señalándola. «¿Quieres que te muestre dónde está todo?» «Te lo agradecería. La verdad, todavía me siento un intruso aquí». Y esas palabras la hicieron detenerse un momento, porque para ella también, ese lugar hacía tiempo había dejado de sentirse como un hogar. Le mostró la cocina, explicándole dónde estaba cada cosa. Eugenio la escuchaba atento, soltando alguna broma de vez en cuando para suavizar la situación. Alicia se sorprendió al notar que le era fácil hablar con él, más fácil de lo que recordaba que fuera con nadie en mucho tiempo. Desde ese día, la tensión disminuyó.
Eugenio empezó a pasar más tiempo en la sala. Una noche le propuso preparar la cena juntos y ella aceptó. Mientras cocinaban, charlaron de cosas simples. Él le contó que trabajaba en el norte del país, bajo condiciones difíciles. Eso lo había hecho valorar lo esencial, el calor de un hogar, la sencillez. Alicia, por su parte, compartió recuerdos de cuando ella y Luis se mudaron al departamento y cómo sus ilusiones poco a poco se habían apagado. ¿Nunca pensaste en dejar todo atrás y empezar de nuevo?, preguntó Eugenio revolviendo una salsa. Sí, respondió Alicia pensativa, pero me daba miedo. Da miedo dejar lo conocido, incluso si te está destruyendo. Él la miró con atención, pero no insistió. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron a comer. Alicia notó que, por primera vez en años, la comida no era una rutina, sino algo compartido. Las risas surgían espontáneas mientras Eugenio le contaba anécdotas de su trabajo, y Alicia se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo sin reír de verdad. Era como respirar aire fresco después de haber estado encerrada demasiado tiempo. Una semana después, Luis apareció sin previo aviso en la puerta del departamento. Estaba de mal humor y claramente no esperaba encontrarse con otro hombre abriéndole la puerta. ¿Y tú quién eres?, soltó de inmediato con tono desafiante. Eugenio no se apuró en responder. Lo observó de arriba abajo con calma y respondió: «Soy Eugenio, propietario de la mitad de este departamento». Luis iba a decir algo, pero se detuvo en seco al ver a Alicia salir de la cocina. Ella estaba serena, incluso un poco indiferente. «¿Qué haces aquí, Luis?», preguntó sin rodeos, mirándolo directo a los ojos. «Vine a ver cómo estabas. Y de paso, ver cómo van las cosas», dijo él con una sonrisa forzada. Alicia soltó una risa contenida. «Nunca te importó cómo estaba. ¿Qué cambió ahora?». Luis apretó los dientes, molesto por el tono. «Mira nada más, ¿qué respondona te volviste?», murmuró con veneno. «¿Y qué? ¿Ahora tienes guardaespaldas o qué?». Eugenio, sin alterarse, le indicó: «Tal vez sería mejor que hablemos en la cocina. No es bueno armar escenas en la entrada». Luis lo fulminó con la mirada, pero lo siguió. Ya en la cocina el ambiente era tenso. Luis se sentó como si estuviera en su casa, mirando con desprecio a Eugenio, quien simplemente servía un vaso de agua. Alicia se quedó de pie, con los brazos cruzados. No tenía intención de hacerle más cómodo el momento. «¿Y entonces?», preguntó Alicia con tono seco. Luis se tomó un segundo antes de hablar. «Vendí mi parte. A Eugenio», dijo, señalándolo con un gesto desdeñoso. «Pero eso no significa que me olvide de cómo me sacaste de aquí». Eugenio lo miró sin expresión, como si esperara que terminara su berrinche. «¿Te saqué?», repitió Alicia incrédula. «Fuiste tú quien se fue. Dijiste que necesitabas espacio». Luis apretó la mandíbula, pero en vez de contestar, miró directamente a Eugenio. «¿Sabes qué va a pasar con esta casa? Ella la va a arruinar. Todo lo que toca se convierte en una carga». Eugenio apoyó el vaso en la mesa y respondió con calma: «No lo parece. Todo aquí está bastante bien cuidado». Luis se quedó sin palabras por un momento. No estaba acostumbrado a que alguien lo contradijera, y mucho menos que defendieran a Alicia. Le pareció que Eugenio lo hacía a propósito, solo para dejarlo mal, y eso lo enfurecía aún más. «No la conoces», escupió con rabia. «Es buena hablando, pero en la práctica no sirve para nada». Alicia abrió la boca para responder, pero Eugenio se le adelantó. «¿Y no crees que es de mal gusto hablar así de alguien frente a ella? ¿No te parece un poco cobarde?». Luis se levantó de golpe, dispuesto a explotar, pero Alicia alzó la mano. «Ya basta, Luis. Si viniste a hacerte el ofendido y dar pena, no lo lograste. Vete». Él la miró con los ojos desorbitados. No podía creer lo que escuchaba. Antes, Alicia siempre intentaba calmarlo, justificaba sus gritos, sus humillaciones, pero ahora, ante él, estaba otra mujer. «Vas a arrepentirte», dijo en voz baja con una amenaza implícita. «Puede ser, pero es mi decisión», respondió Alicia sin bajar el tono.
Luis se quedó inmóvil unos segundos, luego giró sobre sus talones y salió, azotando la puerta con fuerza. Cuando el silencio volvió, Eugenio miró a Alicia con cierta preocupación. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque sus manos seguían temblando. Gracias por no entrar en su juego, dijo sentándose despacio. Personas así viven de la reacción de los demás. Si no les das combustible, se apagan solos, respondió Eugenio con naturalidad. Alicia se quedó pensativa. Era cierto, Luis siempre había sabido manipularla a través del miedo o la culpa, pero esa noche, por primera vez, ella lo enfrentó desde un lugar nuevo, la calma. Pensé que esa conversación iba a ser eterna, susurró. Lo hiciste mejor de lo que crees, dijo Eugenio con una sonrisa cálida. Y por un instante, Alicia sintió que esas palabras la sostenían por dentro, como una mano invisible devolviéndole la confianza. Pasaron varias semanas y Alicia y Eugenio empezaron a acostumbrarse a vivir juntos. Él resultó ser una persona ordenada, respetuosa de los espacios y de las rutinas. Poco a poco, Alicia empezó a confiar, algo que le costaba después de tantos años sintiéndose invisible incluso dentro de su propio hogar. Una noche, al terminar su jornada, Eugenio le propuso salir a caminar. Un poco de aire fresco ayuda a despejar la mente, le dijo mientras se ponía una chamarra. Alicia dudó unos segundos, pero finalmente aceptó. Caminaron por las calles tranquilas, conversando sobre cosas simples. Ella se sorprendía de lo fácil que era hablar con él, sin sentir que debía justificar cada palabra. En una esquina, frente a una cafetería pequeña, Eugenio se detuvo. ¿Y si entramos? Yo invito. Alicia estuvo a punto de decir que no, por costumbre, pero su propuesta fue tan natural que no encontró razón para rechazarla. Sentados con una taza de té caliente en las manos, ella se atrevió a compartir algo más personal. De joven siempre quise irme de la ciudad. Soñaba con vivir en otro lugar, con empezar de cero, pero me quedé por Luis. ¿Te arrepientes?, preguntó Eugenio. Alicia se quedó pensando. Ya no, antes sí, pero ahora creo que tal vez fue necesario. Pasar por todo eso me obligó a ver quién soy en realidad, a replantearme. Eugenio asintió sin decir nada más, y esa ausencia de juicio fue un alivio. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Luis hervía por dentro. Su plan de dejar a Alicia sin nada no había resultado. No solo no logró sacarla del departamento, sino que ahora vivía con otro hombre. Eso lo carcomía. Todo lo hace para provocarme, murmuraba frente al espejo. Pero la verdad era otra. Lo que más le dolía era que Alicia ya no reaccionara a sus provocaciones. Le dolía verla fuerte, firme, sin miedo. Eso lo desconcertaba más que cualquier otra cosa. Incluso pensó en buscarla, hablarle, intentar recuperarla, pero sabía que esa Alicia ya no era la misma, y lo sabía con una mezcla de rabia y frustración. Mientras tanto, Alicia comenzaba a recuperar su vida. Ahora sus días estaban llenos de actividades que elegía por sí misma. Encendía música mientras cocinaba, compraba flores para su mesa, prendía velas por las noches. Eugenio, aunque seguía viviendo en la otra habitación, se había vuelto una compañía cercana. Conversaban poco, pero con ligereza y confianza. No había presión ni exigencias. Era como un refugio tranquilo después de una tormenta larga. Una noche, cuando ya iba a acostarse, Alicia escuchó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Eugenio, cargando una bolsa de comida y con una sonrisa cansada. «Perdona lo tarde. Pensé que podríamos cenar juntos». Alicia lo miró unos segundos, intentando descifrar qué lo movía. No pedía nada, solo parecía disfrutar de estar ahí. «Pasa», le dijo finalmente, abriendo más la puerta. Mientras comían, Eugenio le contó que pronto se iría de nuevo a trabajar al norte. 2 meses en medio del hielo, bromeó. Pero tiene su lado bueno. Cuando vuelves, todo se siente nuevo. Hasta una ducha caliente se agradece más. Alicia lo escuchaba con interés. Esa vida le parecía lejana, pero también fascinante por lo simple. ¿Y tú?, le preguntó él de repente.
¿Nunca pensaste en cambiar todo? Sí, lo pensé muchas veces, pero siempre me ganó el miedo, respondió con sinceridad. Eugenio asintió, como si esperara esa respuesta. El miedo es normal. La diferencia está en qué haces con él. Pasaron algunos días más, y finalmente Eugenio se fue. La casa volvió a estar en silencio, pero esta vez Alicia no se sintió sola. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Con Eugenio fuera, la casa quedó en calma. Pero no en ese silencio asfixiante que antes llenaba el aire cuando Luis se ausentaba por días. Esta vez, la tranquilidad era amable. Alicia se descubría haciendo cosas por puro gusto. Cocinaba nuevos platillos, abría las ventanas para dejar que entrara el sol, hasta comenzó a hornear pan los fines de semana. Pequeños detalles, pero que le daban sentido a sus días. Empezó a notar cosas que antes ignoraba. El aroma del pan recién hecho, el calor del sol sobre su rostro por las mañanas, el sonido relajante de la lluvia golpeando los cristales. Un día, mientras limpiaba un armario, encontró un viejo álbum de fotos. Eran imágenes de antes de casarse. Ahí estaba ella, joven, con una sonrisa llena de vida, abrazando amigas, caminando por la playa, parada sobre un puente con los brazos abiertos, como si estuviera por volar. ¿Dónde te perdiste?, murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, pensó durante horas, y cuando despertó al día siguiente, supo que era momento de hacer algo. Empezó a buscar en internet cursos de fotografía, algo que siempre había querido hacer y que Luis decía que era una pérdida de tiempo. Se inscribió y con algo de miedo compró su primera cámara en años. Cuando Eugenio volvió semanas después, Alicia lo estaba esperando en la puerta con una energía nueva. «Te ves diferente», dijo él, sorprendido. «Creo que estoy recuperando a la que era antes», respondió ella con una sonrisa. Mientras tomaban té en la cocina, Alicia le contó sobre los cursos de fotografía, sobre su nuevo proyecto y lo emocionada que se sentía. «Me alegra mucho por ti», dijo Eugenio sincero. «Te lo mereces». «Gracias», susurró ella. Y por primera vez en años sentía que alguien realmente lo decía en serio. Desde entonces, sus conversaciones volvieron a fluir, pero esta vez con una cercanía distinta. Algo había cambiado, no solo en su rutina, sino también en su manera de mirarse. Luis, por otro lado, seguía atrapado en su propio resentimiento. La joven por la que había dejado a Alicia ya lo había abandonado, y el dinero que había ganado con la venta de la mitad del departamento se le había ido como agua entre los dedos. Pasaba los días pensando en cómo las cosas se le habían salido de control. Un día cualquiera, mientras deambulaba por un centro comercial, la vio. Alicia caminaba por uno de los pasillos, con una bolsa de compras en la mano, riendo con Eugenio a su lado. Parecían tan relajados, tan cómodos. Luis se quedó congelado. Quiso acercarse, decir algo hiriente, algo que rompiera esa imagen de felicidad, pero ninguno de los dos lo notó. Pasaron junto a él sin mirarlo, como si ya no existiera, y esa indiferencia le dolió más que cualquier palabra. Alicia, por su parte, jamás volvió a mirar atrás. Ahora tenía una vida en la que se sentía real, presente. Eugenio se había convertido en alguien cercano, importante, alguien que estaba ahí sin pedir nada, solo ofreciendo su compañía sincera. Tiempo después, Alicia imprimió una de sus fotografías favoritas. Era una imagen suya, sobre aquel mismo puente de años atrás, con los brazos extendidos, el cabello al viento, como si estuviera a punto de echar a volar. Colgó esa foto en la sala, en un marco de madera claro, justo frente a la ventana más luminosa del departamento. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de lo importante que era no tener miedo a empezar de nuevo.